Hola chicos, bienvenidos a nuestro curso Cierre Fiscal y Contable 2026. ¿Cómo realizar un cierre contable fiscal correcto, evitando obviamente diferencias con el SAT? Esto es mes a mes. Vamos a repasar este cierre que debemos de tomar en cuenta cada mes, que creo yo muchos de nuestros contadores lo hemos estado olvidando hacer. Y ahorita encuentro empresas que definitivamente tienen meses sin hacer cierres contables. Muy bien, y vamos a revisarlo. Entonces me presento, soy la contadora Leti Estrada. Vamos a estar con ustedes acompañándolos en este curso cortito, pero sintetizado. Les voy a dar esta información que quiero que sea de valor para ustedes, que tomen nota, tomen en cuenta todos estos consejos, contadores. Y vamos iniciando. ¿Cuál es el objetivo general de este curso? Es que ustedes como participantes aplicarán la metodología de integral para ejecutar el cierre mensual contable y fiscal de manera correcta, utilizando papeles de trabajo como conciliaciones, que ya no hacemos contadores, donde están nuestras cédulas de depreciaciones, las amortizaciones, los ajustes contables que tenemos que estar haciendo cada mes y la determinación de impuestos, el ICR, el IVA, con base en las normas de información financiera y la legislación vigente, obviamente apoyándonos en un sistema muy interesante que es Compact y contabilidad. ¿Qué resultado? ¿Qué resultado esperamos de todo esto? Es que tengas estados financieros confiables, el cumplimiento fiscal oportuno y la reducción significativa de riesgos de revisiones electrónicas ante el SAT. ¿Por qué lo comento? Porque al día de hoy, si yo voy a una empresa tuya y revisamos tu balance, además tu balanza, contadores, cantidades negativas, no depuradas, no analizadas, estados incluso de que le pongo estados, balance general y con todas las notas de que no están cuadrando o que tienen movimientos, las cuentas auxiliares de cuadre. Imagínense un auxiliar de cuadre lleno. Encontré 100 movimientos en un auxiliar, ¿no? Entonces necesitamos depurar estas cuentas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es no perder la visión que mes a mes debemos hacer este cierre. ¿Qué elementos claves tenemos que analizar cuando estamos hablando de un cierre? El papel de trabajo, esa conciliación bancaria que es muy importante y que también la estamos dejando de lado. Y el SAT, hablando del SAT, las depreciaciones, las amortizaciones, obviamente voltear a ver la NIF C6 y la ley del ICR para un cierre sólido y documentado de cada mes. Obviamente, y el anual, que si lo hacemos cada mes en el cierre anual no vamos a estar histéricos y haciendo un montón de cosas, ¿no? Que no debemos estar también cerrando incluso o dando un número que no es acorde a la realidad con la cuestión de las obligaciones fiscales que estamos cerrando, dejamos por ahí una utilidad sin documentar, ¿no? Obviamente el uso eficiente de contabilidad como una herramienta principal, ¿para qué? Para integrar estos procesos. Obviamente generar balanzas y respaldar este expediente digital, obviamente de tu cierre. Definitivamente, hay que ir armándole. Muy bien, entonces, ¿por qué es importante un buen cierre? Bueno, vamos a entender que el SAT ha fortalecido significativamente su capacidad de revisión electrónica, estos cruces automatizados que están haciendo ahorita de información. Las empresas no realizan los cierres contables. Esa es una realidad. Yo ya no estoy viendo, y tú no sé si eres de mi época, más o menos te estarás recordando que nos quedábamos al cierre, que había ese momento de cierre, y ahorita ya no lo hay. Digo, ha sido un cambio cultural, ha sido cuestiones que no se pueden quedar, que si las horas extras, que si estamos no siendo empáticos con nuestras nuevas generaciones. Ellos no saben que es un cierre realmente, que te quedabas a hacer este cierre. Entonces es importante retomarlo, ¿no? Obviamente con los tiempos, diseñar este cierre. Y obviamente con tanta herramienta ahorita digital, con tantas herramientas que nos están apoyando, lo podemos hacer sí o sí en los tiempos, sin quedarnos, contador. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, bueno, las empresas ya no están realizando estos cierres, entonces, bueno, quedan expuestas a estas inconsistencias, a estos avisos, a estas cartas, a contingencias fiscales reales y hablando de multas incluso y auditorías que se nos vienen. ¿Por qué? Por no estar haciendo estos cierres de forma puntual. Entonces, el riesgo que tenemos ante el SAT
en una revisión electrónica que están automatizadas ya por esa, donde están cruzando información de CFDI que ni siquiera nosotros estamos, nos enteramos después. ¿Cómo es posible, contadores? ¿Cómo es posible que no podamos tener la información si estamos también teniendo las mismas herramientas digitales que el SAT? Entonces, en este momento, un cierre correcto es la única defensa efectiva que vamos a tener contra revisiones, donde tú tengas dominado y cerrado perfectamente y documentado ese cierre de cada mes. ¿Qué inconsistencias son las más comunes que ahorita estamos detectando en empresas que está sucediendo y que es real, que nos está pasando y que no tenemos cómo soportar de forma inmediata contestar a la autoridad? Uno, diferencias entre contabilidad registrada y el CFDI emitido y recibido. Los XML descargados del SAT no coinciden con las pólizas contables. ¿Cómo ven? Generando discrepancias detectadas en revisiones electrónicas automatizadas, ¿verdad? Entonces ya nos están llegando de forma automática, entonces hasta nos dicen, o sea, qué proveedor, qué cliente que tenemos esta diferencia, ¿no? Esta inconsistencia. Dos, declaraciones fiscales presentadas. Ya presenté el IVA, ya presenté el ICR, pero no me coinciden con los estados financieros internos. Dime cómo es posible, ni con la información bancaria, exponiendo a la empresa a requerimientos y cartas de invitación sí o sí del SAT. Tercero, de estas inconsistencias comunes. La tercera es la información bancaria sin conciliar contra los registros contables y el XML del SAT. Los cruces automatizados del SAT identifican depósitos no declarados y pagados sin soporte fiscal, que incrementa el riesgo de auditorías. Eso sí o sí nos está pasando actualmente. ¿Cuál es la agenda de este curso? Bueno, vamos a ver cierre mensual y contable, cierre fiscal, papel de trabajo y conciliaciones. Vamos a ver depreciaciones y amortización, los puntos fuertes que vas a ir repasando de esto, tus ajustes contables que debes de estar haciendo, la determinación del IVA y del ICR y tus estados financieros en Compact E. ¿Qué es un cierre contable? Bueno, es el proceso mediante el cual vamos a verificar todos los registros y vamos a ajustar todas aquellas operaciones contables de un periodo con el fin de poder obtener estados financieros confiables y razonables que cumplan con qué, con las normas de información financiera vigentes. Ok, registrar y verificar operaciones, detectar y corregir errores y cumplir con las normas de información. Y eso obviamente con la normatividad fiscal, pero vean el proceso y nosotros nos quedamos nada más en la normatividad fiscal. Eso es lo que está pasando actualmente, contarse. Entonces, hablo de registrar y verificar operaciones. Al hablar de registrar las operaciones de un periodo de forma completa y oportuna, validar las pólizas auxiliares y la balanza de comprobación para asegurar la integridad contable. Dos, vamos a detectar y corregir estos errores, identificar entre las diferencias de contabilidad, el CFDI, las declaraciones fiscales. ¿Para qué? Para corregir en tiempo. Tengo que tener un protocolo de cierre. Entonces voy a ajustar cuentas, voy a conciliar mis registros para presentar estados financieros razonablemente confiables. Y bueno, y cuando llegamos a las normas de información financiera y la normatividad fiscal, bueno, apliquemos estas normas de información financiera en cada registro y hagamos el ajuste en cada periodo donde es. Garantizar el cumplimiento con la legislación fiscal vigente, obviamente siempre respetando eso y revisando, y reducir obviamente una contingencia, y esta contingencia es ante el SAT, definitivo, y esa nos da pie a unas más. Bueno, y sigamos con entonces nuestro cierre contable contra nuestro cierre fiscal. Ambos procesos son completamente complementarios uno de otro, pero tienen objetivos y bases normativas distintas de usuarios, ¿correcto? Son usuarios distintos. Conocer estas diferencias es clave definitivamente para evitar que discrepancias ante el SAT y garantizar estados financieros confiables. Entonces, hablemos del cierre contable. El cierre contable debe de estar basado en las normas de información financiera. El objetivo debe ser que la información financiera razonable debe de ser razonable. Usuarios, ¿quiénes son mis usuarios de un cierre contable? Definitivamente mis usuarios internos es la dirección. La dirección, el socio, el inversor, el dueño del negocio, el enfoque. ¿Qué enfoque le damos? Es que debe de reflejar la realidad de la empresa. Sí o sí es la pregunta del $1.000.000 que nos hacen los dueños del negocio. Pero ¿cuánto gano?
¿Cuánto? Porque no lo entienden lo que hacemos cuando nosotros no llevamos una contabilidad de acuerdo a normas de información financiera en un cierre contable, ese resultado no lo es. Entonces, lo que quieren ellos es que el resultado al final de un cierre contable sean estados financieros confiables para la toma de decisiones. Pero hablemos del cierre fiscal. Cuando hablamos de un cierre fiscal, que lo estoy separando para que lo veas de esa manera, hablamos de una base. Un cierre fiscal, yo me voy a ir estrictamente a las leyes fiscales, del ICR, del IVA, del Código Fiscal de la Federación. El objetivo, determinar correctamente los impuestos. Usuarios son externos, es el SAT el que va a tener, las autoridades fiscales son usuarios de esta información. Enfoque, cumplimiento obligatorio tributario, sí o sí voy a cumplir de esta manera tributaria. ¿Cuál va a ser el resultado? Declaraciones fiscales correctas. O sea, entendemos la diferencia entre un cierre contable y un cierre fiscal. Contadores, estamos llevando nosotros ahorita cierres fiscales, nada más. Ujú. Si lo entendemos, bien. O sea, razonemos eso. Dos. Por eso hay una conciliación contable fiscal para el resultado, que tampoco estamos haciendo, contadores, pero ahí vamos. Vamos a identificar nuestras áreas de oportunidad. Y seguimos. Entonces, en conclusión, vamos a ver, la conciliación contable y fiscal es indispensable, sí o sí. Evita diferencias entre revisiones electrónicas del SAT, te integra criterios de las NIF y la legislación fiscal vigente. Hacemos esa integración en esta conciliación contable y fiscal. Reduces que los riesgos de contingencias y multas y es la base para tus papeles de trabajo sólidos, definitivamente. O sea, hasta ahí vamos bien. Ahora sí, veamos como las etapas del cierre mensual. Primero, sí o sí, tengo que tener los registros de las operaciones. Esos registros de los ingresos, de los egresos, de las operaciones del periodo, deben de estar validados ¿con qué? Con CFDIs, con XML emitidos y recibidos. ¿Contra qué? Que estén en la contabilidad íntegros. Al día de hoy, yo creo que eso lo tenemos totalmente controlado. ¿Por qué? Porque si hablamos, por ejemplo, por poner un ejemplo, ahí está contabilidad de compa aquí. Oye, tengo una ADD, está integrado. Cada vez que yo hago un asiento, voy y reviso. Y ahí está el XML. Y lo empato y lo agrego a esta póliza. Ingresos, egresos están ahí. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, incluso en el ADD puedo ver cuáles no están asociados y hacer esta primera conciliación. Pero, primer paso, registrar todas mis operaciones. Todas mis operaciones. Obviamente parto del CFDI y hay otros asientos que no tienen CFDI, pero que tengo que realizar. ¿Vea? Depreciaciones, amortizaciones, sí lo entendemos, ¿verdad? Bien, primer paso, registro operaciones. ¿En base a qué? A los CFDI. Ahí estoy partiendo de dos. Revisando de una vez porque estoy avanzando en mi cierre fiscal y estoy avanzando en mi cierre contable, ¿correcto? En este primer registro. Revisión de las pólizas, sí o sí, contables. Tenemos que revisar estas pólizas. Revisión de las pólizas contables sin afectar. Reviso cuáles no están afectadas para darle afectación. Hago mi conciliación bancaria, definitivamente, y con los registros del SAT, ¿para qué? Para detectar diferencias. Listo, y avanzo en la revisión de las pólizas. Segundo, ajustes y cálculo de impuestos. Ok, voy a ver los ajustes, registro de ajustes y provisiones. Paso número uno. Los registros de ajuste y provisiones y reclasificaciones que detecté. Determinación, obviamente, al lado de los impuestos, del ICR, del IVA, obviamente, de todas las retenciones que pudiera tener, las valido. Listo, ya están aquí. Y sigo avanzando con qué? Mi siguiente paso, estados financieros. La elaboración de estados financieros confiables, con respaldo documental, con un expediente digital, ¿ante qué? Antes del cierre definitivo, lo debo de tener. Estos son los elementos que debo de tener previos a. ¿Quién lo hace, contadores? Tu auxiliar. Tu auxiliar contable lo hace. De repente tú ni siquiera me lo estás haciendo. ¿Qué pasa cuando llega conmigo y yo tengo un auxiliar contable nuevo que no lo he capacitado? Tenemos un grave problema de capacitación a los auxiliares. Sí o sí, eso es una de las cosas por las que actualmente desarrollé un diplomado para auxiliar contable, este 2026 y 2027, de donde desde bajar el XML hasta darte este cierre contable y fiscal a ti como contador. Ese auxiliar necesitamos, por ahí hay todo un diplomado, 2 horitas todos los sábados, incluso se puede adaptar a la empresa como tú lo quieras, para que tu auxiliar esté
certificado incluso ante la SEP, de que es un auxiliar y sepa exactamente qué es lo que tiene que hacer. Se nos puede pasar, contador, se nos está pasando. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una revisión inicial del expediente contable. Entonces voy a revisar. Voy a ver, por un lado, facturación y mis XML. La facturación está completa del periodo del mes, los XML están todos descargados y validados, el CFDI emitidos y recibidos ya están conciliados. Palomita, primer paso. Segundo, mis inventarios, cosa que tampoco hacen. Pero bueno, mis inventarios y los activos fijos. Mis inventarios están actualizados al cierre del mes y valuados. Tengo mis activos fijos con depreciaciones al día. Tengo mi cédula al día, no al año, al día, ¿ok? Del cierre del mes. Altas, bajas de activos registrados. Lo estoy haciendo como son cada mes. ¿Cuántos de nosotros no estamos detectando las ventas de activos? Las estamos timbrando como ventas de activos, pero no están en contabilidad como venta de activos. Y ese es el error, por decir, común que encuentro. Cuando reviso el registro, todo está en ventas, no tengo la separación. Y la primera pregunta, ¿vendiste algún activo en este año? Y te dice el cliente, sí, sí, vendí. Vendí, fíjate, te vendí un carro, vendí una máquina, vendí. Le digo, ok, lo vendís, ¿dónde está en contabilidad? O sea, se queda el activo ahí, se queda en las cédulas y está timbrado la venta del activo. Ten mucho cuidado con eso. Eso es algo de típico del error en este cierre. Pero lo tendremos presente y recuerda, tú eres un contador, si eres externo, tenemos un problema porque no nos damos cuenta, pero el contador interno sí se da cuenta que se llevaron la máquina, que ya no tienen el carro, ¿sí? Bueno, y si lo trae la esposa, pues no nos damos cuenta tampoco, los internos. Todo eso lo tenemos que poner en la mesa. Bien, ahora también vas a tener que la revisión inicial de este expediente contable, ya vimos la facturación, vimos inventarios, vimos activos, ahora revisemos bancos y caja. Bancos, caja y nómina. Los bancos deben de estar conciliados con estados de cuenta, sí o sí. Todas las cuentas, ninguna es negociable que no sea parte de la contabilidad, ¿ok? Nóminas estén registradas y ojo, que estén timbradas. Y hay una empresa todo un año sin timbrar la nómina. ¿Qué pasó? No sé, el sistema no lo hacía. Me dijo el chico de nóminas. Pero el chico de nóminas es un auxiliar contador, ¿sí me explico? Entonces tenemos que tener mucha conciencia de todo esto, ¿no? ¿Cómo estamos capacitando a la gente que nos está preparando la información para que nosotros la presentemos como titulares? Tengamos mucho cuidado con eso. Entonces, pagos y cobros reflejados en contabilidad. Estos pagos de la nómina de repente, que yo digo, ¿por qué tengo sueldos por pagar por 1 millón de pesos? ¿De dónde salió ese millón? O sea, ¿por qué no han pagado los sueldos? Ay, contador, es que los pagamos de la cuenta del jefe. ¿Cómo es posible? ¿Cómo? Bueno, sí sucede y mucho. Gastos y declaraciones. Los gastos pendientes deben de estar provisionados. De repente dicen, no, esto no lo voy a contabilizar en este mes, no lo provisiono porque lo voy a pagar hasta el siguiente contador y no me los toman en cuenta. Nada más me están haciendo contabilidad de flujo. Y contabilidad de flujo ni existe, ¿eh? Es una contabilidad, nada más, de acuerdo a normas. Esto no existe. Leti, es que tengo una contabilidad simplificada, yo soy contabilidad de flujo, por eso. No, no, la contabilidad es la contabilidad, ¿sí? No es diferente a un régimen de ley que un régimen simplificado. Su contabilidad no es diferente la conciliación contable fiscal. El cálculo de impuestos es el diferente, pero la contabilidad no. ¿Ok? Entonces tengamos eso en cuenta, ¿verdad? Antes de quitarme comprobantes que no me van a provisionar. Entonces ya estamos contadores en el cierre, estoy en el cierre, entonces ¿qué voy a ver? Número uno, mis registros de ingresos. Número dos, registros de egresos. Número tres, la cobranza, la tengo aplicada y los pagos. No me vayan a poner ahí cobranza no identificada. Ponen cobranza no identificada y a ver a dónde se fue. ¿Cómo? Ah, no, hasta que le identifique pago los impuestos. Contador, no me haga eso, no me haga eso. Bueno, las cobranzas y los pagos. La nómina e inventarios, los activos fijos, la determinación del IVA y el ICR y validar CFDIs contra contabilidad antes de cerrar, ¿ok? Antes de cerrar, sí o sí, la más importante, la número 7. Bien, y ahora voy a revisar tus papeles de trabajo. Entonces ya llegamos a esta etapa, ya validé los pasos anteriores. Ahora voy a ver mi papel de trabajo del cierre. Mi papel de trabajo es la evidencia documental que va a soportar y a respaldar el proceso de cierre contable y fiscal.
Son indispensables ante las auditorías, las revisiones electrónicas del SAT y cualquier proceso de fiscalización. Lo que pasa con nosotros, contadores, es que tenemos un solo papel de trabajo, el cálculo de impuestos. Nada más, nada más. Leti, no, no es cierto. ¿Por qué? Porque lo veo día a día. Este proceso, no tenemos incluso, es que Leti, me da lo mismo, o sea, mi cierre, mi conciliación contable fiscal es idéntico, o sea, yo inicio y termino con lo mismo, estamos algo mal ahí. Definitivamente no puede darte, no puedes no tener partidas que debes de estar conciliando entre lo contable y lo fiscal. Quiere decir que estás haciendo una contabilidad totalmente fiscal sin tomar en cuenta la contabilidad, las normas. Ten mucho cuidado con eso porque es la primera evidencia que te truena todo este asunto, ¿no? Entonces, los elementos esenciales, la balanza de comprobación, ya lo cerré. Balanza de comprobación, mis auxiliares contables, mi cédula, claro que sí, del IVA y del ICR, mis conciliaciones bancarias, en los formatos de conciliación bancaria, análisis de clientes y proveedores, que en las conciliaciones bancarias yo ni me preocupo, tengo bancos de compa aquí, entonces ahí perfectamente, desde ahí contabilizas. Mandas a contabilidad desde bancos, todo lo que son pagos, desde comercial, todo lo que es la facturación a contabilidad. Busca una interfaz en todos los sistemas, en tenerlo así. Esto va a hacer que esto sea más válido por la trazabilidad de dónde vienen las operaciones. Ten mucho cuidado con eso. Entonces vamos a revisar nuestro inventario. Oye, Leti, cierra inventario. ¿Sabes que no lo hacemos? ¿Por qué no lo haces? Es que nada más lo que compro y lo que vendo. Contado, esa no es la respuesta. Imagínate que le des esa respuesta al SAT. Lo que va a pasar, entra y sale. A lo mejor estás en cero, yo no digo que no, pero entra y sale. Eso de, obviamente, de tu almacén. Entonces, eso te da un total. Debes de tener sí o sí la toma de inventario y si es cero. Yo no digo que no, pero entradas y salidas deben de existir. Entonces, ten mucho cuidado con eso. Por ejemplo, estar, en este caso, yo te diría, tengo casos documentados en que yo veo una factura electrónica que tienen venta de productos y digo, bueno, pero en algún otro lado me estás llevando el control del almacén. Porque si no, ¿por qué no llevas comercial? Premium, entradas y salidas. O un pro que te hace hasta fichas, o sea, padrísimos. Quiero que visualices todo, todas las herramientas que tenemos a tu disposición para que las puedas utilizar. Bien, entonces, para que tengas y uses las correctas, ¿correcto? O sea, Leti, no es que yo facturo en contabilidad, facturación y no llevo control de inventarios. Y yo te digo, ¿pero por qué contador? Es que ese nada más puedo facturar ahí. Dije, espérenme tantito, ¿dónde está comercial premium que le va a hacer esta función? Y luego vas a hacer así, y aquí están las órdenes de compra, y aquí tú estás obligado. Eres incluso personas morales todavía al día de hoy con factura electrónica. Sí o sí debes de tener otro sistema que te apoye o lo llevan separado. O sea, hay que revisar todo tu esquema. Pide una asesoría si tú tienes un distribuidor compa aquí. Pídela, ¿para qué? Para que te apoye en integrar todo esto y que realmente no, o sea, en este año 2026 y lo que viene hacia 2027 estés dominando estos cierres, tener este tiempo, obviamente optimizando todo y que esté realmente enlazado todos estos asientos contables, que se generen de los mismos sistemas y de la operación diaria, ¿verdad? Esa es la recomendación. ¿Por qué son importantes estos papeles de trabajo? Porque constituyen la base y la sustentación ante cualquier revisión del SAT. Sí o sí los tienes que tener. Permiten demostrar la correcta determinación de impuestos y la razonabilidad de los estados financieros. Al día de hoy, contadores, he también detectado otro detalle que traemos. Saben que hay contadores, porque los hay, colegas, que dicen, es que Leti, yo no necesito nada porque yo entro, le cobro 500 pesos al cliente, por poner un número, porque entro y nomás lo presento en lo que ya trae precargado y es bien sencillo. ¿Cómo ven? Nada más lo que trae precargado, no checa nada. ¿Qué pasó? Tuvimos un caso de duplicaron ingresos. Hubo un error. ¿Cómo lo iba a detectar? Entonces declaró doble los ingresos. Me quedé pensando. Entonces tengan mucho cuidado porque tu papel de trabajo es tu soporte. Ah, que te va a checar con el SAT o vamos a considerar por qué no me checa. Sabes que me detecté que están duplicándome este ingreso. Mete una aclaración, pero no vas a declararlo nomás porque aparezca en el SAT, sin documentarlo. Pues imagínate ese punto. Bueno, interesante con eso. Entonces, no tienen contabilidad y entran y presentan impuestos.
Olvídate del cierre, olvídate de la contabilidad, olvídate de todo. ¿Por qué? El argumento que me dan es, Leti, es que son empresas de flujo. Sí, y es que son reciclos. Y sigo diciéndoles, y estás obligado. O sea, estás obligado. Recuerda que el código dice que si no está debidamente registrado en contabilidad es no deducible. Que la autoridad al día de hoy, bueno, hasta antes, en 2025, no lo había tomado mucho en cuenta, es un caso. Al día de hoy, 2026 hacia 2027 es una ruta peligrosa no estar teniendo contabilidad. Tengo clientes actualmente que la recomendación es que reprocesen su contabilidad y hagan su conciliación fiscal contra lo que ya presentaron fiscalmente. Y si hay alguna diferencia, págala, págala. Hazlo voluntario, más bien. ¿Ok? Estamos en eso, contador. Estamos ahorita trabajando mucho, hay mucho trabajo de eso, del buen cálculo, de un buen cierre. Ahorita estoy cerrando meses en empresas de enero, de febrero, de marzo del 2026. Y estamos ahorita en julio. ¿Cómo es posible? Bueno, y empresas grandes, no puede pasar esto. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Está pasando que no estamos organizados, que no tenemos gente suficiente, que puede ser, o que no tenemos detalladas las funciones de nuestros empleados, de nuestros auxiliares. Entonces, tenemos tiempos muertos, tenemos situaciones, tenemos mal uso de las herramientas digitales que tenemos y que no hemos echado ahora, los tenemos todavía a mano, como le enseñó abuelito a contabilizar al contador. No es malo saber contabilizar como abuelito, pero es malo no utilizar la herramienta al día porque la empresa crece y nos quedamos obsoletos o lentos en el registro. Tengo empresas que tienen 6 meses de atraso para su contabilidad. ¿Cómo es posible? Vi una que tenía un atraso en pedir sus devoluciones de 5 años. ¿Por qué? Porque va lento. Todavía no depuramos el 2022, el 2021. Caray, sí está complicado, ¿no? Entonces, bueno, hay mucho trabajo y hay mucho que atender al dueño de un negocio para que entienda y muchos contadores que hay que también atender los contadores de que tenemos que actualizarnos, ¿verdad? Bien, si el cliente no lo quiere pagar, no pasa nada. Simplemente le vas a decir a tu cliente, oye, necesito hacer la contabilidad. Por ejemplo, tú necesitas tener un sistema contable, lo necesitas tener en tu oficina, yo te lo voy a procesar, lo vamos. No quiero llevar la contabilidad. Bueno, entonces aquí no mandé firmas, donde no te llevo contabilidad, yo nomás te gestiono impuestos. Es todo lo que hago. Entonces, pues no es muy ético, contadores, ¿verdad? Pero bueno, ahí se los encargo de tarea, que mínimo lo tengan por escrito, porque luego me hacen facturas y la facturita para cobrarle al cliente dice honorarios contables y fiscales. Quiere decir que tienes contabilidad y no llevas contabilidad. Ten mucho cuidado porque ahí sí procede contra ti como prestador de servicio. Ten mucho cuidado. Entonces, bueno, facilitamos la detección de errores, las diferencias entre los registros contables y fiscales. Porque son importantes, ¿no? Esta parte, ¿no? De lo que hablábamos de estos papeles de trabajo. Bueno, también nos facilitan lo que decía la detección de errores, las diferencias entre los registros contables y fiscales y garantiza esta palabra de moda que va a estar de moda todo este año y lo que sigue, trazabilidad de cada operación registrada durante el periodo. Esa trazabilidad, la que yo te digo, ubica esa trazabilidad, pero utilízala dentro de los mismos sistemas. Que en el sistema de contabilidad, a mí me parece que este registro de ventas viene de comercial, que este registro en costos también viene de comercial con la salida de inventarios, que este registro que me afectó la compra de un proveedor viene de bancos donde se le pagó la disminución al proveedor. Todo eso llega a contabilidad. El recibo de no, el asiento de nóminas viene de nóminas. Qué cosa tan hermosa, ¿verdad? Y cuando tú dices, este gasto y viene todo, hoy fue en comercial, cuando allá se puso el proveedor, se le creó la orden de compra, entró la mercancía, se ve dónde, comercial, bancos, contabilidad. Qué cosa tan hermosa ver la trazabilidad desde los sistemas. Entonces te invito a que lo veas, que palpes esta trazabilidad para que sea tu soporte, ¿no? De todo esto. Que hablamos de este papel de trabajo que debes de tener y demostrar la trazabilidad de cada operación. Deben estar organizados también completos estos papeles de trabajo y sobre todo digitalmente los debes de tener como respaldo para respuesta inmediata. En Compact y la contabilidad genera ya su balanza, sus auxiliares,
los reportes claves como soporte de cierre, incluso en contabilidad o en comercial, donde tú lo quieras ver, en todos tienen para agregar soporte a cada póliza. Si yo le quiero agregar una foto a la póliza donde compré 500,000 pesos de, ¿qué les gusta? De postes de luz. ¿Ok? Esos 500,000 pesos de postes de luz, aquí está la foto y la agrego y le agrego la orden de compra, le agrego cuando llegó a mi almacén y le agrego dentro de la póliza esa información. Cuando me la pide el SAT ni me regreso. Ahí está la materialidad. Eso es lo que tenemos que enseñarle a nuestros auxiliares. Bien, bueno y hay que revisar al cierre, ¿verdad? De lo que tú consideres crítico. Entonces, conciliaciones bancarias. Sí o sí, la conciliación bancaria consiste en comparar qué? Los registros contables de la empresa con los estados de cuenta bancarios para identificar qué, para identificar y resolver diferencias. Es un proceso fundamental. ¿Para qué? Para garantizar. ¿Qué vamos a garantizar? La integridad de la formación financiera de esta información. Vamos a estar garantizando, vamos a detectar los errores oportunamente. Pero cuando me dices, ¿sabes qué, Leti? Pues no tengo ni nada, o sea, todo es igualito, o sea, no hago conciliación porque exactamente está igual. Hay que tener cuidado, muchachos, ¿eh? Porque no me están haciendo esa conciliación con el formato, acuérdense. ¿Y qué diferencias típicas tenemos? Y ahí les va. Cheques pendientes de cobro y depósitos en tránsito, aún no reflejados en el estado de cuenta bancaria. Sí o sí sucede, ¿eh? Y eso es algo tan fuerte porque hay empresas que el fin de mes tienen los movimientos más fuertes. Y es ahí donde está la rayita de la planeación que hacen otras empresas con nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Tengan mucho cuidado y documentenmelo. Yo sé que muchos sí saben de qué estamos hablando, de lo que me hacen unos contadores. Dicen, bueno, lo voy a pasar, pero a mí ya se me quitó, aunque a él no le llegue, yo ya lo quité de mi estado de cuenta. Entonces, voy y le deposito un cheque para que a mí me lo descuenten, pero a él no lo vea y lo vea hasta después. Esas son situaciones que sí suceden. Entonces, yo tengo que conciliar. Hay cheques y lo que me encontré fue una situación bien interesante. ¿Saben? Cuando llega una empresa y te dicen, oye, si los cheques en tránsito, dicen, no hay. Y resulta que tengo un montón de cheques en garantía, de depósitos en garantía por obras. Eso muy típico en las constructoras. Es que le di, no, pero no vale. Le di el cheque, pero me lo va a regresar y no está contabilizado. ¿Quién ha verificado eso? Millones encontré, no contabilizados. Ujú. De tarea. Hay que checar todo eso. Comisiones, ¿por qué? Porque la chica ni la tengo yo y no afecto en ninguna parte y no hay nada, fue un depósito en garantía. Yo no veo los contratos que hace mi cliente, yo soy externo. Tenemos una deficiencia ahí de información muy interesante. Por eso hay que analizar los giros y de ciertos giros hay que detectar cuáles son las inconsistencias y esas documentarlas y pedirlas. Que me digan que no, y me dijo que no, pero aquí está documentado. Eso es lo que necesita, lo fino que tenemos que llegar a tener, los externos. Los internos no hay perdón. Ahí están y tienen que estar al pendiente. ¿Ok? Errores de captura en pólizas contables o importes incorrectos que generan obviamente discrepancias en saldos, que ya vimos balanza, hay negativos, bueno, esas son diferencias típicas en las conciliaciones que yo tengo que ir a validar que realmente, oye, el CFDI me tocó una vez que oye el CFDI, oye, hubo pagos dos veces el mismo CFDI. Y nunca nadie lo detectó. Uno se pagó 5 veces en una empresa. Y lo mandaba, el mismo CFDI lo mandaba. El mismo CFDI fue pagado 5 veces y nadie se enteró. ¿Cómo los ayudo, contadores? Tengan mucho cuidado. Objetivo clave, asegurar que el saldo contable coincida con el saldo bancario, documentando y justificando cada diferencia que estemos encontrando. Bien, ya estoy en el cierre, ¿no? A alguien le voy a encargar esas conciliaciones. Y allí es donde nos empezamos a repartir o a poner un orden. ¿Qué actividades tengo que ir haciendo día a día para que cuando llegue yo a mi cierre ya no me regrese? O lo empiezo a hacer el cierre, ¿qué día? Tú vas a tener que estar viendo eso, contador. Entonces, conciliaciones ante el SAT. Bueno, entonces aquí va a ser las conciliaciones ante el SAT. Vas a empezar con comparar tus registros fiscales contra los contables para evitar que estas discrepancias en revisiones del SAT, ¿verdad? Conciliando, debo de hacer una conciliación oportuna. ¿Qué va a hacer? Reducirme
el riesgo, esas diferencias que estoy detectando entre los cruces automatizados que no me lleguen a tocar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Mis FDIs emitidos y recibidos, que los tengo en mi ADD, porque ahí están en mi ADD. Si tienes contabilidad de Compact, todos los sistemas tienen un almacén digital. En el caso de Compact Key está el ADD, que me encanta porque hasta tiene uno, cómo está el estado. Si ahorita tengo un CFDI que esté de uno no localizado, me lo detecte y ahí está el riesgo. Cuando sea definitivo y que sea una cancelación o que vaya a las listas con no localizado definitivo, imagínate lo que me va a tronar ese comprobante y le sigo comprando. Entonces tendría que yo tomar una política de acuerdo a eso. Pero es otra historia. So, ahorita lo que vamos a hacer es, bueno, revisar CFDIs emitidos y recibidos. Voy a verificar que todos los CFDIs emitidos y recibidos estén correctamente registrados en contabilidad. Punto. Validar que los FDIs cancelados estén reflejados y que no existan notas de crédito sin aplicar o facturas duplicadas en el sistema. Sí pasa, contadores. Es de no creerse que se nos pase, pero sí pasan. Duplicados tengo muchas cosas por ahí. En el caso del ADD no pudiera tener yo uno duplicado, pero en contabilidad las vuelves a enlazar. Entonces, tienes que tener, o es uno a mano, sin comprobante, sin adjuntar el CFDI y otro con CFDI. No entiendo cómo sucedió eso, pero pasa. Entonces, ahí te toca hacer esa revisión. XML contra contabilidad. Comparar los XML descargados del SAT contra las pólizas contables registradas en el periodo. Detectar el XML no contabilizado. Porque de repente podemos tener XML que no son de nosotros. No sé si les ha tocado. A mí sí me ha tocado ver casos muy especiales. Que dicen, no puede ser, lo tiene y lo contabilizó y ni siquiera es de él. ¿Cómo pasó contra? Pues que yo no me di cuenta. ¿Cómo de que no? O sea, hay que revisar esa parte, ¿no? Bien, bueno, entonces, y eso pues te genera observaciones después. Declaraciones contra los registros. ¿Qué debo de conciliar los montos que ya declaré? Yo ya declaré montos de IVA, de ICR, ¿contra qué? Contra lo contable y la DIOT. Definitivamente deben de coincidir, ¿verdad? Cuando nos aplique DIOT. Yo recomiendo que como quiera lo esté validando. El que le envíe, no le envíe, no implica que no esté preparado, pues prepárala, chécala y no la envías. La contabilidad igual, la contabilidad electrónica, me dicen, es que yo no estoy obligado a enviar la balanza, ni el catálogo de cuentas, ni la balanza la primera vez, ¿no? Y cada balanza después. Entonces, no estoy obligado, Leti. Bueno, si no estás obligado, dice al envío. No es que no hacer contabilidad. Ahí está la confusión total. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Porque cuando hablo de cierres, me dicen, ¿cuál cierre? Pues si no hay nada, o sea, no estoy obligado a contabilidad. Entonces ahí es donde me da más miedo. A ver, me da más miedo. Hablemos de depreciaciones. La depreciación, cuando estamos en un cierre, es la distribución sistemática del costo de un activo, fijo durante toda su vida útil, ¿no? Vamos a depreciarlo, reconociendo el desgaste o el agotamiento económico, o bien conforme se utilice en la operación de la empresa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a ver las bases de la depreciación. Número uno, la base contable es de acuerdo a las normas de información financiera, la C6. Reconoce el deterioro del valor del activo de forma sistemática y racional, conforme a su vida útil estimada, método de depreciación y valor residual. ¿Todos bien? Sí, bien. Dos, la base fiscal. Vamos a hablar de su base fiscal. Bueno, la base fiscal es la ley del ICR que establece porcentajes máximos de deducción autorizada por tipo de activo. ¿Estamos de acuerdo? Se aplica sobre el MOI, monto original de inversión, actualizado con factores del Índice Nacional de Precio al Consumidor. Bien, ¿estamos correctos? Que tengo dos bases diferentes, la base contable y la base fiscal. Por eso tengo que tener una conciliación sí o sí contable y fiscal, pero voy a avanzar. La conciliación entonces contable y fiscal son las diferencias entre ambas bases, generan activos o pasivos por impuestos diferidos, la NIF de 4, mismos que deben reflejarse en los estados financieros. Vamos a ver el ejemplo. Vamos a ver este ejemplo. Entonces, equipo de cómputo. Y así, rapidito, contador. 30% anual, vida útil contable estimada de 3 a 4 años, incluye servidores, laptops, equipos periféricos. Bien, maquinaria y equipo. La tasa fiscal, 10%. Hablamos de tasas fiscales.
Tasa fiscal 10% anual, vida útil, contable estimada 10 años, aplica equipo industrial y de producción. Mobiliario, equipo mobiliario y vehículos. Tasa fiscal en el mobiliario el 10, en los vehículos el 25. Vida útil contable estimada del mobiliario 10 años y los vehículos 4 años. Requieren control individual por activo, todos. Bien, hasta ahí estamos bien, sin problema, ¿verdad? Muy bien, amortizaciones. Bueno, vamos a revisar un poquito. ¿Qué es lo que vamos a entender aquí? Que obviamente mi equipo de cómputo está al 30%. Esa es la base. Vean la tasa fiscal, tasa fiscal, tasa fiscal. Pero me dice, la base contable me dice que reconozca el deterioro del valor del activo de forma sistemática y racional, conforme a su vida útil estimada, método de depreciación y valor residual. No es la misma en 30. Hay equipos que son obsoletos a nivel ya de equipos de cómputo al año. O si es una Mac, me dura hasta 20 años, o sea, no 3 4 años, ¿verdad? 10 años o 5 años máximo. Entonces, tienen que ver, es conciliarme esa parte, ¿sí? Ahí revisamos después en sus papeles de trabajo cómo lo están considerando. Pero todo el mundo lo que hace es decir, la depreciación fiscal es la contable, ¿sí o no? Lo he visto en todas las empresas, ¿eh? Ni crean. ¿Cuánto es la depreciación? Pues no hacen el estudio. Entonces tenemos que ver cuando son empresas con especialidades, la industria, qué tipo de industria es. Tenemos que irnos más a fondo, tenemos que hacer un estudio. Oye, a lo mejor, ¿por qué estoy depreciando algo que no estoy usando? Está pero cerradita en la máquina. No se está, o sea, no puedo aplicar una depresión porque no está en uso. Son cosas interesantes que no documentamos. Ok, amortizaciones. Las amortizaciones representan el reconocimiento sistemático del consumo económico de los activos intangibles durante su vida útil. Su registro correcto es fundamental para reflejar el valor económico que de la empresa en los estados financieros. Hablamos de esas amortizaciones, hablo de un software o licencias, hablamos de marcas y patentes o de gastos preoperativos. Al hablar de software y licencias, son amortizaciones de activos tecnológicos. Incluyen sistemas como RPs, plataformas digitales, licenciamientos de uso. Se amortizan conforme a su vida útil estimada o contrato vigente, ¿sí? Entonces es importante, si el contrato es de un año, pues se va al año. Pero si ese es un software o una licencia que va a durar 2, 3 años, en esa medida se tiene que amortizar. La mayoría la manda directo al gasto. Y ahí es donde, ¿cómo vas a tener no sé, te costó 1 millón de pesos y lo estás manejando en un año? Y tú dices, no, estás comprando una licencia o un software, te diseñaron un software para ¿cuántos? 10 años, 5 años, o sea, ¿cuánto es el contrato de que vas a usar ese software? Entonces, tengamos en cuenta ese licenciamiento, tengamos en cuenta todo esto. Y las marcas y patentes, esa propiedad intelectual que tenemos incluso que está registrada, marcas comerciales, patentes, derechos de autor, se amortizan durante un periodo de protección legal o la vida estimada. Importante en marcas y patentes que pudiéramos tener por ahí. Es un activo intangible, pero recuerda que tenemos que hacer el estudio y tenemos que hacer un protocolo para tenerlo registrado, ¿verdad? Y evaluado. Es todo un proceso. Si necesitas más información, me dices, o me encantaría grabarte algo de lo que necesitamos para el registro de un intangible, te lo grabo en otro videito y lo subo. Vamos a ver los gastos preoperativos. Son los costos previos al inicio de la operación. Los gastos de constitución, estudios de factibilidad, costos de arranque, su amortización correcta evita que la distorsión en los resultados y las diferencias fiscales del SAT. Tengo un caso en que un preoperativo arrancó una empresa y gastó en preoperativo, no lo registro así, pero lo detecté. Son gastos preoperativos, compañeros, por 11 millones. Esto no puede darte una pérdida de 11 millones bajo ningún concepto. Cállate, me eché encima a todo el mundo ahí que no, que yo estaba mal y que era su colchón de pérdida. Entonces yo decía, bueno, ¿de qué estamos hablando, no? Creo que andamos mal, compañeros. Entonces tengan mucho cuidado con eso, porque otra vez, es que está gastado, es todo y es pérdida. No, tienes que clasificarlo bien contablemente. Entonces, hablando de ajustes contables, ¿dónde voy a poner atención? Al cierre del mes, al cierre del mes. Esos asientos deben de existir, provisiones e intereses. Voy a registrar mis provisiones por gastos de vengados no pagados. Gastos de vengados no pagados.
reconocimiento de intereses acumulados a favor o a cargo del periodo, estimaciones y devengaciones, estimaciones para cuentas incobrables e inventarios obsoletos, reconocimiento de ingresos y gastos conforme se devenguen según la NIF. Tengo que también tener un ajuste en las comisiones y en las diferencias cambiarias, sí o sí, al mes. Registro de comisiones bancarias, financieras devengadas, ajustes por inflación, cambiaria en operaciones en moneda extranjera, reclasificaciones contables, corrección de cuentas contables mal asignadas, reclasificación de partidas para reflejar realidad económica del periodo. Chicos, no me están haciendo los ajustes contables, ¿sí? Vamos a entenderlo así. Díganme quién me hace uno de estos. Lo estamos dejando, lo estamos dejando. Y eso, cuando llegue el momento que la autoridad vea tu balanza, estés o no obligado a llevar contabilidad. Eso, todos estamos obligados a llevar contabilidad. Estés o no obligado al envío. Eso no me interesa. A requerimiento de autoridad te van a pedir balanza, te van a pedir todo. Ten mucho cuidado. Y si no lo estás haciendo, cotízaselo a tu cliente. Necesitamos hacerlo. Vamos a hacerlo. Es más, vamos a ponerte un auxiliar. Mándalo al diplomado ahí con Leti que le explique cómo, que lo esté atendiendo y que esté haciéndolo. Pateando un bote, pero este mismo año. Este año sí. ¿Ok? Bien. Determinación del IVA. Voy a revisar, voy a identificar mis ingresos grabados, voy a revisar mi IVA acreditable, voy a revisar las compras y los gastos con esos FDI recibidos y voy a terminar ese IVA acreditable conforme a los requisitos fiscales del artículo 5 de la ley del IVA. ¿Correcto? La determinación del IVA. Voy a ver el IVA trasladado menos el IVA acreditable, me da como resultado el IVA cargo por pagar al SAT o el saldo a favor a compensar y a solicitar la devolución al mes. El asiento es al mes, en el cierre. Errores frecuentes. El IVA acreditable sin requisitos, el CFDI cancelados incluidos, pagos omitidos en la declaración y conciliar XML contra contabilidad antes de presentar. Sí o sí. ¿Correcto? Tengan cuidado con eso. Determinación del ICR. Oye, de ti todo esto para el cierre de un mes. Sí, para el cierre del mes. Qué interesante, ¿verdad? Primer paso, hablo del ICR ahora. Estoy ya en un cierre fiscal. Ingresos acumulables. Total de mis ingresos grabables del ejercicio al mes que voy, conforme a la ley del ICR, incluye ingresos cobrados y devengados según correspondan. Deducciones autorizadas. Se restan todas las deducciones autorizadas y se aplican ajustes fiscales, la inflación, la diferencia contable y fiscal y otros conceptos no deducibles. Y luego voy al resultado fiscal. Se aplican pérdidas, en caso de mi resultado fiscal, aplico mis pérdidas de ejercicio anteriores si proceden y amortizo. Y el resultado es la base de gravable del ICR. Y al final traigo un ICR del periodo que se aplica la tasa del ICR al resultado fiscal, sustentar con el papel de trabajo y la conciliación contable fiscal para evitar contingencias ante el SAT. ¿Verdad? Qué interesante, ¿verdad, chicos? Bien. Ahora sí, voy a mis estados financieros. Después del cierre contable, fiscal, mi conciliación contable y fiscal, ¿qué voy a llegar a obtener? Un estado financiero, un estado de resultados, el estado de cambios en el capital contable, el estado de flujo. Cuatro, que debo de tener. Ah, que nomás presento dos en la anual. Es una cuestión fiscal. Contablemente son cuatro y no los genera el sistema. Entonces, los cuatro los tengo que tener digitales. Los cuatro tengo que impresiona digital a PDF, pero en una carpetita, los cuatro. Me envío dos, pero los cuatro los debo de tener. Que eso es lo que llego y no encuentro en las empresas. Cuando llego, enséñame tus estados financieros, sacan y me dan estado de situación financiera, me dan el estado de resultado integral, pero no veo el estado de cambios en el capital contable, no veo el estado de flujo de efectivo y obviamente no veo notas a los estados financieros. Bien, importante. Indicadores que deben de revisarse. Liquidez. Ahora sí ya tengo mis estados financieros que voy a revisar. Estoy en el cierre del mes, contadores. Cierre del mes. ¿Ya hasta dónde voy? Ya hasta ver indicadores. Eso es lo que nos toca hacer. Y estamos haciendo nada más el cálculo de impuestos. Punto. Es todo lo que hacemos. No hacemos esto y ahí va. ¿Qué tengo que yo revisar? Como ya después de que yo, como contador, con mis auxiliares, los preparé, estamos listos. Hicimos todas las conciliaciones que se pueden, ya tenemos todo, ya estamos bien. Ahora sí, tengo información confiable.
en mis estados financieros. ¿Qué voy a sacar? Indicadores de liquidez y capital de trabajo. Ahí voy a sacar la razón de liquidez corriente, voy a sacar el capital de trabajo neto, la capacidad de pago a corto plazo. Segundo, voy a ver la rotación de cuentas e inventarios. Voy a revisar la rotación de cuentas por cobrar, los días de cobranza, la rotación del inventario. Márgenes de rentabilidad, márgenes brutos de utilidad, márgenes netos de utilidad, rentabilidad sobre activos, el ROA. Voy a ver el endeudamiento y la solvencia de mi empresa. Voy a checar en los indicadores nivel de endeudamiento total, razón de deuda y capital y la solvencia financiera a largo plazo. La pregunta es, ¿quién lo hace? ¿Quién lo hace y lo integra puntual? Esa es tu responsabilidad de un cierre contador. ¿Quién lo está haciendo? Díganme quién, porque los oigo, los escucho. Díganme, yo sí le. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo tengo una herramienta súper poderosa que es contabilidad de Compaqui. La tengo, está ahí, me da todo lo que yo quiero. Vamos a usarla, muchachos. ¿Qué voy a hacer con Compaqui? Buenas prácticas. Validar mis periodos contables. Voy a revisar mis pólizas sin afectar. Esas son tus tareas. Voy a ejecutar y verificaciones de la integridad. Conciliar el XML y las pólizas contables. Voy a revisar auxiliares contables. Voy a generar la balanza y comprobación previa y voy a respaldar la información antes del cierre. Sí o sí son mis buenas prácticas que tengo que hacer. Estas 7 buenas prácticas en mi sistema de contabilidad de Compaqui. ¿Qué errores frecuentes encontramos o detectamos? A través de 30 años utilizando la marca, al día de hoy, chicos, me la están utilizando como bocho. Traen ustedes un BMW matón y me están usando un bocho. Tengan mucho cuidado. Errores más frecuentes. Identificar y corregir errores más comunes en el cierre contable y fiscal es esencial para evitar contingencias en el SAT y garantizar la confiabilidad de mis estados financieros. Mis errores críticos, el CFDI sin contabilizar, sigo encontrándolos. Pólizas duplicadas, bancos sin conciliar, depreciaciones omitidas generadas inconsistencias graves, que generan inconsistencias graves. Revisa proveedores con saldos negativos y clientes sin depurar antes de cerrar. Errores detectados. CFDI sin contabilizar y pólizas duplicadas que generan diferencias entre contabilidad y las declaraciones fiscales, provocando observaciones en revisiones electrónicas del SAT. IVA mal acreditado y banco sin conciliar. El IVA acreditado sin cumplir requisitos fiscales y los estados bancarios sin conciliar son errores más costosos y frecuentes en los despachos. De modo, es lo que nos pasa. Depreciaciones omitidas. ¿Por qué? Porque lo hacemos sin el estado de cuenta. No me lo mandó, no llegó, ya quiero declarar, me urge, me mandan un solo estado de cuenta, el otro queda pendiente. No sé qué pasa, ¿creen que con ocultármelo a mí se lo ocultan al SAT? O no. Pero bueno, ¿qué me toca a mí? Anotar que no concilié un banco. Nada más, no te puedo obligar a otra cosa. Obviamente sí, te puedo entregar tu contabilidad, a ver quién te la hace. Pues si no tienes confianza, ¿cómo? Si el saldo sabe todo y yo no, que soy tu contador. Muy bien, depreciaciones omitidas, proveedores con saldos negativos y clientes sin depurar. Distorsionan los estados financieros y generan diferencias contables y fiscales difíciles de justificar. Definitivamente, yo me encontré un contador y me dice, Leti, pero es que no es mi problema. Yo llegué aquí a la empresa y había un saldo negativo en clientes de 5 millones y sigue ahí. Pero eso es cobranza, por eso no declarada o no facturada. ¿O qué pasó? Son ingresos omitidos, aquí donde quieran. Entonces tengan mucho cuidado. Caso práctico, esta empresa comercial es una empresa comercial con datos financieros reales, identifica los pasos del cierre y los papeles de trabajo necesarios antes de la determinación del IVA y del ICR. Vamos a ver, datos financieros, tenemos ventas del periodo registradas, tenemos compras, tenemos gastos, tenemos activos fijos con depreciaciones pendientes, la situación. Necesitamos tiene 2 estados de cuenta bancarios pendientes de conciliar, tiene CFDI emitidos y recibidos sin validar, tiene pólizas contables por revisar, tiene ajustes contables pendientes. Actividad, identificar los pasos del cierre mensual, identifica papeles de trabajo necesarios, concíliame bancos contra los XML del SAT y determine el IVA y el ICR del periodo. Entonces, vamos, esto de aquí, el caso práctico, te lo estoy dando en un Excel.
Si me lo quieres pedir, porque ahorita no lo vamos a ver, lo vemos en otro videito donde te voy a mostrar el papel de trabajo del cierre, que si tú me lo pides, mándame un correo, contacto@odensa.com.mx y te mando el Excel donde tú vas a tener tu cierre. Me encanta ese papel de trabajo, está todo conciliadito para que te des una idea cómo armar el tuyo o si lo quieres usar, lo usas, ¿ok? Pero mándame ese correo, contacto@odensa.com.mx, ponme, te vi en YouTube el curso y solicito mis papeles de trabajo, que dijo la contadora Leti que me los va a enviar. ¿Ok? Te los mando. Checklist profesional del cierre. Uno, ¿qué tengo que revisar? Contabilidad actualizada y verificada. Bien, palomita. Número dos, mis XML y mis FDI conciliados con contabilidad. Bien. Mis bancos conciliados y depurados. Va. Clientes y proveedores depurados. Palomita. Depreciación y amortización registradas. El IVA y el ICR determinados y soportados. Palomita. Estados financieros emitidos y expediente ya de respaldo. Palomita. Siete, mi checklist profesional que yo, como contador interno, como auxiliar, voy a entregar a mi jefe. Bien, recomendaciones. Para lograr un cierre fiscal y contable exitoso es indispensable optar buenas prácticas profesionales de manera continua. Estos consejos clave que van a fortalecer la confiabilidad financiera y reducen qué contingencias fiscales. Entonces, uno, disciplina en el registro, en la documentación, sí o sí. Cada operación de forma oportuna y completa, ¿verdad? Mantén el soporte documental organizado para cada transacción. Incluso yo diría el CFDI, los contratos, los estados de cuenta, los comprobantes en la contabilidad. Ahí mismo en la póliza. No pierdas tiempo con él. O, hijo Jesús, enlázame comercial a la contabilidad. Ya es el momento. Y obviamente mide al cliente. Tú dices, ay, yo soy una empresa de cuánto. Mide al cliente, mídelo. No es para todos, pero obviamente entre más ingreso, más riesgo fiscal de revisiones estás asumiendo. No te pueden tratar igual. Recuerda el tope para las de flujo, 35 millones. ¿Sí? Ahí está tu team. Arriba de eso, ya estamos en riesgo. Igual yo digo que 35 ya está interesante para empezar a asumir. Hasta, yo diría después de 10 millones ya está interesante porque no lleva una contabilidad adecuada en la empresa, ¿no? Bueno, aplicaciones de las normas de información financiera y cumplimiento fiscal. Aplica correctamente las normas de información financiera vigentes. Y aquí nomás hay un asiento que yo te voy a pedir contablemente. Cuando yo llego a una empresa y reviso las provisiones, encuentro que no tienen el aguinaldo. Mes a mes, nomás por poner un ejemplo, mes a mes que estamos haciendo de acuerdo a normas de información financiera, registrar ya la obligatoriedad que hay. Yo ya debo en proporción el aguinaldo de un mes de mis trabajadores y lo registro mes a mes. El aguinaldo no aparece de la nada en diciembre, aparece de una provisión mes a mes. Y ahí nadie lo tiene. Y ahí no estás aplicando normas de información. Y ahí ya eres, pues propenso a una auditoría. Y es por no poner un asiento, uno de muchos que hay que poner, ¿verdad? Y hay que revisar. Las depreciaciones todas en diciembre. ¿Quién se le ocurrió eso? El sistema lo hace, captura tus ingresos y mes a mes te genera la póliza contable y la fiscal. Bueno, la depresión contable y fiscal te la maneja en el módulo de activos fijos. Voltea a ver tu sistema. Todo está por algo, contadores. Úsenme al 100%. Ya ves, manejen el BMW, no anden manejando el bocho, hombre, si ahí lo tienen. Bueno, conciliaciones y el uso de Compaqui. Sí o sí, esa es la recomendación. Úsalo al 100. Realiza las conciliaciones permanentes entre contabilidad, XML y bancos. Aprovecha eficientemente Compact y contabilidad con metodología que está ahí adecuada. Ya hasta la tenemos, genera esta información confiable en cada cierre. Bien, entonces, este cierre contable en este 2026, entonces vamos a decir que el cierre contable y fiscal son procesos complementarios, los papeles de trabajo son la evidencia principal del cierre, las conciliaciones reducen riesgos ante revisiones del SAT y Compaqui es la herramienta más poderosa con metodología adecuada para poder solucionarte este problema. Se despide de ti, soy la contadora Leti Estrada, estoy a tu disposición, mis redes y en este
canal que vamos a estar, dale ahí que te gusta, inscríbete en el canal. Bueno, y te espero en la próxima publicación. Voy a estar los domingos subiendo. Bueno, hoy es sábado, todos los sábados. Vamos a subir todos los sábados un videíto para darte estos tips, para darte estos checklists que puedas tener y todos los papeles de trabajo me los tienes que solicitar. contacto@odensa.com.mx, te mando todos estos papeles de trabajo que te van a ayudar a hacer más eficiente, más profesional nuestra función dentro de una empresa y fuera de ella como consultores externos. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos en el próximo video.